Hola, hola y continuamos con Tu Marca en Expansión, el espacio para el crecimiento comercial. Su servidora, doctora Melix Hospedale del Centro Médico Estético MH, en su segmento Doctores de la Belleza. Hoy tengo el grato placer de tener como invitada a la doctora Yuxi González, médico cirujano general. Doctora, bienvenida. Gracias por acudir a esta invitación. Como ustedes saben, ellos siempre están con una agenda muy apretada, siempre están muy ocupados y de verdad que agradezco mucho que ellos cedan este tiempo para hacerle llegar al televidente informaciones muy importantes que muchas veces desconocen. Doctora, bienvenida. Gracias, Melixa, gracias por invitarme a este espacio. Bueno, sí, hablar un poco y... El tema es muy interesante, referente al abdomen agudo, doctora. Interesante y extenso. Y extenso, el dolor abdominal. Sí, hablar de dolor abdominal es hablar de una gama de enfermedades, pues, increíble. Es bastante extenso. Y bueno, la finalidad en este momento es como alertar no banalizar cuando un paciente está ante un dolor abdominal. Exacto, doctora. Sí. Doctora, el concepto en sí del dolor abdominal. Yo siempre comento que debemos saber, y se lo digo a los pacientes, que el dolor abdominal per se no es una enfermedad. Así es. El dolor abdominal es la manifestación de una agresión en el abdomen. Okay. Y si nuestro abdomen está agredido, pues tenemos que tener atención qué es lo que está ocasionando esa afección. Así es. Yo siempre... ¿Cuántos de nosotros no ha tenido un dolor abdominal en algún momento de la vida? Sí. Y muchas veces son cuestiones benignas, una mala digestión, pasaste muchas horas sin comer o comiste de manera copiosa. Y bueno, y no tiene mayor importancia, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un dolor abdominal que aparece de manera brusca, que ya tiene más de 24 o 48 horas y no cede, que ya hemos tomado las infusiones, ya hemos recogido las maticas, nos hemos tomado el antiespasmódico y seguimos con el dolor? Yo siempre digo, ahí es donde está el gran dilema y el gran reto. Porque generalmente cuando un paciente con un dolor abdominal agudo llega al médico, de alguna manera ya viene modificado. Claro. Han pasado horas, se ha modificado. Claro. Y he allí el reto diagnóstico para valorar ese abdomen. Exacto. Usted habla en este sentido de las horas que ya el paciente ha tenido de evolución. Sí, con ese dolor abdominal. Claro, y de las modificaciones que ese dolor empieza a tener. Por supuesto. Una de las grandes disyuntivas cuando valoramos un paciente es saber si es un abdomen agudo médico o es un abdomen agudo quirúrgico. Correcto. En mi caso, como cirujano general, vamos a abocarnos a lo que es ese paciente con un abdomen agudo quirúrgico. Claro. Y cuando hablamos de un paciente con abdomen agudo quirúrgico, nos volvemos a plantear dos vertientes. Claro. ¿Es una urgencia, es una emergencia? Claro. ¿O es un paciente con un abdomen agudo, pero que se puede contemporizar, que puede esperar? Y entre eso, por supuesto, son muchas las patologías, es muy amplio las patologías. Doctora, referente a las edades, ¿es importante las edades en esta patología? Sí, ante un abdomen agudo es muy importante, Melixi, gracias, porque sí, de alguna manera, inclusive antes de realizar estudios de laboratorio, de imágenes, el solo hecho de las edades, ese grupo etario nos ayuda. Un ejemplo, no es mi área, el área pediátrica, pero si estamos ante un lactante, es más frecuente pensar en una intussusección, en mayores de 5 años ya sí en una apendicitis. Si estamos en esas edades ya de mayores de 5 años, pues la causa más común sin duda de consulta de dolor abdominal agudo es la apendicitis aguda. Claro. Y sigue siendo la gran simuladora del abdomen.
Correcto. Porque justamente, simuladora porque ella padece de todo. Es correcto. La diagnosticamos como pancreatitis, la diagnosticamos como gastritis, como intolerancia a los alimentos, como que evacuaciones líquidas, un síndrome diarreico. Correcto. Entonces, y si estamos en edades más avanzadas, claro, en esa edad ya de la tercera, cuarta, quinta edad, pues tenemos que tener pendientes las neoplasias. Claro. Cáncer, tumores en el tracto digestivo intraluminal. Entonces, sí nos da una orientación, pacientes que sean psiquiátricos, estreñimiento, megacolon. Entonces, sí nos orienta en los grupos etarios, sí nos ayudan a hacer de entrada un diagnóstico presuntivo. Claro, por supuesto. Doctora, la importancia del tipo del dolor. El tipo yo pienso que está descrito que una de las cosas que más problemas causan a la hora de diagnosticar el dolor abdominal como agudo o como quirúrgico es la variabilidad del dolor. Okay. En un dolor abdominal están en juego pues casi todos los factores, confluyen muchos factores, el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático, los nervios somáticos. Entonces vamos a tener un tipo de dolor visceral, que es aquel paciente con un dolor difuso, distendido, inespecífico, no te sabe decir qué es lo que siente y dónde lo siente. O tenemos un paciente con un dolor más bien de tipo somático y de repente él te lo puntualiza más. Y tenemos el dolor referido. Es un dolor, por ejemplo, volvemos con nuestra famosa apendicitis, como la causa más frecuente de consulta de abdomen agudo, que comienza en la boca del estómago. Correcto. Y el paciente cree que es una gastritis y pasan horas o hasta 2, 3, 4 días hasta que el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, que es el sitio pues de donde tenemos la apéndice. Entonces, esa variabilidad de dolor referido, visceral, somático, pues también ayuda a la confusión del diagnóstico. Doctora, y una vez todas estas horas que tiene el paciente con el dolor, ¿cuántas horas usted recomienda para que vaya a la consulta? Mire, nosotros siempre decimos, un paciente, inclusive un paciente sano, que de repente comienza con un dolor abdominal que dura más de 6 horas de evolución, debe acudir al médico. Ya debe acudir. Sí, porque justamente si es valorado por el médico, ya nosotros decimos, sobre todo los cirujanos, que nuestros pulpejos hablan. Claro. Incluso nos ayudamos, y es fundamental, los estudios complementarios, un ecosonograma, una tomografía, el laboratorio que nos va a ayudar, de acuerdo a la patología. Pero las manos del cirujano, eminentemente que son básicas. Exacto. Y mientras más pronto acude el paciente, pues más fácil es de diagnosticar y de evaluar en las horas. A veces tenemos que revalorar un paciente. No es tan fácil diagnosticar un abdomen agudo y tomar la decisión, voy a operar. Exacto. Entonces, bueno, sí. Bueno, doctora, muchas gracias. Recomendaciones. La primera recomendación que yo daría a un paciente con dolor abdominal, si ve que es persistente, que se ha tomado su analgésico, su antiespasmódico y el dolor continúa, y aparte de eso, de acuerdo al órgano o a la patología, se le asocian náuseas, vómitos, distensión abdominal, tiene estreñimiento, etcétera. Entonces, cuando empiezan o puede tener mareo, porque nosotros podemos tener un dolor abdominal agudo y es un embarazo ectópico, es un folículo hemorrágico, o sea, hay muchos tipos, es una gama de dolor abdominal es muy extenso. Pero lo más importante es acudir al médico. Muy bien. Doctora, sus redes, doctora, ¿dónde está ubicada sus redes, su número de teléfono? Bueno, mi consultorio está en el Hospital Metropolitano Maturín, planta baja, consultorio 1. Mis consultas son los días martes y jueves. Y mis redes sociales, cirujano Yuxi González. Tendrían que escribir porque el nombre, siempre estos nombres un poco raros. Igualito sale reflejado. Esas son mis redes. Excelente, doctora, muy agradecida de que haya acudido y por supuesto vamos a tener otras entrevistas porque de verdad que el tema es bastante extenso.
Claro, de una manera general, hablando de lo que es un abdomen agudo, pero por supuesto ese abdomen, como dije, es respuesta a una agresión de una afección. Y bueno, son múltiples las enfermedades. Tu marca en expansión, así nos puedes seguir por Instagram, Centro Médico Estético MH, y mi Instagram personal Mili1973. No se retiren, continuamos con más programación. Gracias.